Un lindo y hermoso domingo, un feliz día para cada uno de ustedes, que las bendiciones y las protecciones, el manto del Señor esté sobre ustedes y que en este día de este estudio escrito está, sea realmente ese o eso que nosotros podamos darle a aquellos con quienes nosotros muchas veces tenemos un encuentro del estudio de la palabra del Señor. Así es de que en esta hora, pues, nuevamente en este día, el pastor José me está aquí acompañando para hacer este estudio junto con ustedes. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Muy alegre de verdad de estar con ustedes en este hermoso momento. Y queremos hacer lo mejor para la gloria de Dios. Nos vamos a disfrutar estos minutos que vamos a pasar estudiando la lección. Creo que va a ser de gran ayuda espiritual y de gran confirmación de lo que nosotros, los adventistas del séptimo día, creemos. Porque es la palabra de Dios. Como siempre, pastor, antes de desarrollar todo esto, ¿podemos orar? Claro. Adelante, pastor. Vayamos pues entonces a la oración. Les invitamos para que nos acompañe a tener esta oración. Amante y amoroso Señor, invitamos, Padre, a tu Espíritu Santo para que nos acompañe. Nos dé, Padre, discernimiento de estas citas y en la cual, Padre, pues estamos encontrándonos que el libro de Deuteronomio es muchas veces repetitivo en el Nuevo Testamento, citado por tus hijos, citado por aquellos discípulos, en el cual comprendemos y entendemos que era el medio, Padre, tus escrituras en ese tiempo. Y que ahora, Señor, pues nosotros tenemos ahora estos dos libros tan lindos, ya viendo, Padre, realmente la profecía cumplida de lo que se dijo en el Antiguo Testamento, y ahora, Padre, en la actualidad, pues vemos los hechos cumplidos a través de la vida de tu Hijo. Por eso te invitamos para que te quedes con nosotros. Quédate aquí, Señor, y sé, Padre, en cada hogar, en cada lugar que se vaya escuchando esta lección, quizás en el camino, en el viaje, no sé, Padre, que se está teniendo, seas tú con ellos, dales, Padre, también tu bendición, y que tu Espíritu esté con cada uno de tus siervos. Te lo pedimos y suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Adelante. No, adelante usted. Usted es el que habla. Muchas gracias, pastor. ¿Sabe un asunto muy interesante? Y es que me gusta, desde que entré a la iglesia adventista, me gusta cómo la iglesia estudia la Biblia. Y la estudia sin compromiso. Quiero decir sin compromiso de que no se va a bandera con la mayoría, sino que si la mayoría no está de acuerdo, pues que no esté de acuerdo. Pero la iglesia adventista es así. Y cuando hay menos que tiene la verdad, pues con la verdad se queda. Si la mayoría tiene la verdad, con la verdad se queda, también con la mayoría. Pero en este caso, nosotros podemos disfrutar en esta ocasión con un escrito está. Pastor, ¿me deja decir algo? Que no se le olvide eso Adelante, que dijo. sí. Esa expresión, un escrito está. Adelante. Pero me puso a pensar lo que usted estaba diciendo. Así es. Y una de las verdades que tiene la iglesia adventista es esto. Así O sea, la escuela sabática es para que el pueblo de Dios, en este caso el adventismo, tenga algo, una base de qué estudiar. Muy correcto. Y en estas bases nosotros estamos viendo que lo que es cada trimestre hay un libro que estudiar de la Biblia, o hay una doctrina que estudiar. Y precisamente esto es lo que Dios ha puesto o puso en antaño, estudiar la palabra de Dios. Correcto. Y una de las preguntas que quizás otros que no son adventistas pueden decir, ok, si la iglesia o su iglesia pone a estudiar a su iglesia, por decir una doctrina, el estado de los muertos, con base a la Biblia,
muchos de sus líderes o de sus feligreses se van a dar cuenta que lo que ellos tienen escrito en un libro como nosotros lo tenemos, como a veces nos damos cuenta que hay errores en estas cosas, Sí. en estos libros, Sí. y que ni el Espíritu y Profecía ni la Biblia lo dicen. Ya. Entonces, eso es despertar Así es. al estudiante en las cosas de Dios. Así es. Aún si aquel que es un cristiano, pero no es adventista, puede ver realmente el día que guarda y por qué lo guarda y por qué le dijeron que tiene que guardarlo, va a ver que en la Biblia Dios no le manda que guarde ese día. Correcto. Entonces, por eso es importante que todo aquel que dice ser cristiano, hijo de Dios y que cree en Cristo, pueda tener una base de lo que su iglesia cree y lo que la Biblia le dice. Exacto. Eso es realmente, pastor, Perfecto. lo que hoy la iglesia adventista o todo miembro adventista Así es. está haciendo. Así es. Lástima que hay muchos que no leen la escuela sabática, Ya, así- pero exacto. si no se dieran cuenta Ya. de tantos errores no doctrinales en verdad, porque se puede equivocar el escritor de este libro, pero la Biblia no se va a equivocar. Exacto. Y eso es lo que le da la seguridad al adventista de que realmente él sigue la palabra de Dios. Amén. Y no sigue doctrinas de hombres. Amén, Disculpe, amén. pastor, No, ya no, le no, quité mire, su tiempo. 100% de acuerdo con lo que usted dijo, porque justamente de eso es lo que vamos a hablar. La Biblia es la palabra de Dios y nadie, oiga bien, absolutamente nadie tiene autoridad para cambiar lo que dice la Biblia o interpretar o darlo por pasado lo que dice la Biblia. Nadie. Entonces, cuando Jesús, que es nuestro hermano mayor, es nuestro redentor, es el que intercede por nosotros en el santuario celestial y es la persona clave para nuestra salvación, la salvación de los hombres a la eternidad. Decía, escrito está, con más vera nosotros hoy, pastor, también podemos decir, escrito está. Por un Amén. ejemplo, nosotros tenemos algo que Jesús hizo y que lo vamos a comprobar porque no podemos pasar por alto esta parte que nos dice acá de Mateo capítulo 4, versículo 3. La primera ocasión cuando Jesús cita el Antiguo Testamento, cuando Jesús cita la Biblia, vamos a decirlo así, cuando Jesús cita a aquel que está por engañarlo, y dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Dónde está eso en el Antiguo Testamento? Deuteronomio 8:3. Fíjese que él se va ahora al Antiguo Testamento citando esas mismas palabras que están ahí en el Antiguo Testamento cuando dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres. O sea, del pan que tú dices, no lo conocía, pero ahora Dios te da, no solamente del pan vive el hombre. Y tus padres se la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová. O sea, que claramente Cristo está aquí diciéndole a Satanás, porque Satanás tiene una cosa, que él también usa la Biblia. Pero cuando usa la Biblia, la usa para, no sé si es para saber si tú también la quieres usar, si tú también la conoces. Pero mayormente la usa para meterte duda de lo que tú crees. Y en este caso, lo primero que le dice a Jesús es, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le contesta también con las Sagradas Escrituras, no solo de pan vivirá el hombre. Hay otro párrafo rápidamente que podemos llegar. Mateo 4, 6 y 7. Mateo, capítulo 4, versículos 6 y 7. A ver qué nos dice allí. Fíjense, la otra parte que viene Satanás a presentarle a Cristo. Mateo, capítulo 4, y los versículos 6 y 7. A fin de que usted entienda bien
¿Cómo es? Le dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Por qué? Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece con piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento también está la misma parte, en Deuteronomio 6:16. Fíjense, Deuteronomio 6:16, fíjense cómo dice, la misma palabra que está usando Jesús está citando al Antiguo Testamento. ¿Ven? En Deuteronomio. Así que ahí está la manera como debemos también nosotros tratar cuando a nosotros nos dicen cosas para sacudirnos, para sacarnos de la línea cristiana que llevamos, del testimonio que debemos dar. Y esas mismas palabras de no tentarás al Señor tu Dios están también en el Antiguo Testamento, y justamente Jesús las usa para usar las Escrituras. ¿Por qué? Porque la base de todo cristiano es la Escritura, precisamente. Es la Escritura. ¿Usted lo puede leer, pastor, ahí? Sí. Adelante, entonces. Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masaya. Exactamente, o sea, que Jesús justamente le está citando también la palabra. Y el último texto que quisiera leerles está en Mateo capítulo 4, versículos 9 y 10, para que ustedes vean qué hace Satanás aquí y qué le dice finalmente Jesús. Y vamos a ver también cómo es que cuando usted resiste, Satanás se va. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, gloria a Dios, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice que más adelante que Satanás se fue, lo dejó. ¿Por qué? Porque realmente cuando tú resistes a Satanás, Satanás se va. Y esas mismas palabras, pastor, están en Deuteronomio 6, versículo 13. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, están esas mismas palabras también de Jesús. Y es que la Biblia es el centro. Ahí está. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. O sea que todo lo que Jesús le dijo a Satanás estaba escrito. Es que la Biblia es para abrirla. La Biblia no es para tener miedo. Jesús se la abrió en el camino de Maús a los dos jóvenes que iban con él, y ellos entendieron las Escrituras. Jesús abría la palabra, y nosotros hoy, pastor, debemos también abrir la palabra sin Amén. hacerle caso a más nadie más que a la palabra, porque ese es nuestro fundamento, esa es nuestra base para creer que Dios existe y que Dios está ahí, pastor. Amén. Es una de las realidades, pastor, quieramos o no. Así es. La realidad es que el diablo también se sabe las Escrituras. Y si tentó a aquel que él sabía Así es. que había inspirado y había hecho las Escrituras, ¿cómo no nos va a tentar a nosotros? ¿Cómo es que no va a buscar la manera, con la misma palabra de Dios, engañar a la humanidad? Porque somos más débiles, y que nuestra fortaleza solamente nosotros la podemos encontrar en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo. Por eso es importante estudiarla. Así es. Porque cuando nosotros la estudiamos y vienen estas cosas, entonces cuando el Espíritu Santo viene a uno y le recuerda lo que uno estudió, y es cuando uno responde. Correcto. Jesús se hizo hombre como nosotros. Jesús quizás nunca vemos en las Escrituras que fue a una escuela, a un colegio, pero Jesús era instruido y enseñado por su madre. Y él mismo, de una manera u otra, también estudiaba y reconocía las Escrituras para poder
dar a entender también a la sociedad de su tiempo. Perdón, pastor, para decirle algo cortito, y es que Jesús es el autor de las Escrituras. Amén. Por eso Amén. conocía las Escrituras. Amén. Pues eso también, el Espíritu mismo también trabajaba con él. Así es. Así es de que es interesante ver cómo la sierva del Señor en el libro Cada Día con Dios, en la página 257, ella dice lo siguiente: en la guerra, el enemigo aprovecha los puntos débiles de la defensa de aquellos a quien ataca. Ahora veamos, el diablo ve la debilidad de uno. Así es. Y conoce las Escrituras. Así Entonces, allí es donde empieza a atacar en lo débil que nosotros nos hacemos o nos ponemos porque no estudiamos. Y más que estudiar, pues a veces no actuamos lo que estudiamos, no lo hacemos una realidad. En ese punto, dice ella, concentra sus más fieros asaltos. ¿En las qué? En las debilidades. Ahí es donde Él está. Él está metido para que nosotros flaqueemos más. Y dudemos. Y dudemos Exacto, muchas veces así es. de lo que estamos nosotros estudiando. Y ella sigue diciendo, el cristiano no debiera tener puntos débiles en su sistema defensivo. ¿Ven? O sea, por eso es importante, hermanos, es primero analizar la doctrina. La Biblia, exacto. Cuando así yo es. me bautizo, a mí me dicen la doctrina por el cual yo me estoy entregando y por qué lo estoy haciendo. Entonces, si en una de las doctrinas ya va débil, allí es el diablo donde se va a meter y va a empezar a trabajar contigo y no te va a hacer ver, no te va a permitir y ni te va a dejar quieto dejar de ver la claridad de la palabra de Dios. Vas a escuchar, pero te vas a cerrar en lo tuyo porque dices, no, es que esto yo así lo aprendí. Y así es. Así y es. muchas veces no. Y el Espíritu de Dios está trabajando. Por eso ella dice, el alma tentada logrará la victoria si sigue el ejemplo del que enfrentó al tentador. Así es. Con las palabras escrito está, Amén. puede permanecer seguro bajo la protección de un así dice Jehová. Amén. Mira lo interesante. Ver, Amén. Cristo era hombre, el diablo lo tentó y el Señor le contestó, pero el diablo también le decía, escrito está. O sea, también el diablo cita la Biblia y Jesús tuvo que citarle la Biblia para ver el contexto de lo que el diablo le citó. Sí. Entonces, eso es lo importante dentro de aquel que estudia la palabra de Dios y que abre su corazón para poder permitir que el Espíritu Santo venga a la persona y entonces poder desarrollar el versículo tal y como el Espíritu Santo quiere. Porque así es justamente esta palabra que usted dijo. Satanás usa el texto. Satanás usa el texto y Cristo usa el contexto. Que ahí es donde muchas personas se pierden cuando necesitan un texto. Que la Biblia dice tal cosa, pero ¿dónde está? Vamos a estudiar la originalidad del contexto. ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Para también? qué? Exactamente. Así es. ¿Ok? Miren esta otra cita. Esta cita que está en el libro Cada Día con Dios, página 263 en esta ocasión, dice, al hacer frente al enemigo, en el desierto la respuesta de Cristo a sus malvadas insinuaciones fue, escrito está. Cuando Satanás pretendió llegar a ser el dueño de todo el mundo y le pidió que lo adorara como Dios, aquel a cuyas palabras hubieran acudido en su ayuda legiones de ángeles, se limitó a decir, vete, Satanás. Así es. Porque Cristo está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Allí también citó el Señor el Antiguo Testamento. Y vemos cómo el Señor, cuando a veces humanamente nosotros nos enfadamos con aquel que no quiere entender y comprender, muchas veces quizás hacemos una deshonra para Dios. Pero es mejor, ¿verdad? Hablar, mira, no se preocupe, hermano, si usted cree eso, ojalá y Dios le despierte ese entendimiento, ese conocimiento. A veces se cierran que el sábado fue para los judíos, cuando está claro en Génesis, cuando está claro en el libro de Apocalipsis, cuál es el día del Señor. Y en realidad esta batalla la vamos
a tener, pero el Espíritu Santo es el que las va a defender, es el que va a luchar. Pastor. Mire algo ahí que dice, mire, que cuando Jesús rechazó a Satanás, dice que acudieron legiones de ángeles. Amén. O sea, cuando uno vence en el nombre de Dios con la palabra, en ayuda vienen ángeles a servirnos, a ayudarnos y a fortalecernos. Y eso fue lo que pasó también cuando Cristo rechazó a Satanás, que se fue Satanás, inmediatamente llegan los ángeles del Señor. Amén, amén. Eso es una gran bendición y una gran esperanza para nosotros. Ya el tiempo se acabó, pero quiero terminar esta cita, ya no vamos a tratar de explicarla, nada más para que quede en la mente y el corazón de ustedes. Miren lo que ella termina diciendo en esta cita, lo que continúa, donde dice, solo comprendemos parcialmente la intensidad de este conflicto, o sea, entre el diablo y Satanás, parcialmente. Entre Satanás y Cristo. Parecía que el Salvador iba a morir en el campo de batalla, pero resistió a su perverso enemigo. Sus palabras, tan bien escogidas, eran como una aguda espada de dos filos. Ahora, se imaginan, nomás piensen en eso con Cristo. ¿Qué no hace con nosotros este enemigo? Satanás fue completamente derrotado. Se dio cuenta de que el príncipe de la vida no podía ser engañado por ningún sofisma. Amén. Mi hermano, yo te invito que los sofismas de los hombres, tú puedas pedirle a Dios que te dé discernimiento. Si alguna duda de tu pastor, de tu predicador, de aquel guía tuyo, tú tienes, busca a Dios. Amén. No busques a los hombres, busca su palabra. Y puede investigar, escudriñar, como dijo Cristo, para que sepas la verdad. Y te digo, Dios te bendiga, Dios te guarde, y que Dios te mande al Espíritu de Él para que entiendas y comprendas lo que es la verdad de la doctrina de Dios. Amén. Muchas veces.